buenas tardes, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos cada sábado a esta hora en 2x3 en Salud. Este programa que hacemos siempre dedicado a ustedes y pensando en ustedes, con los temas que ustedes nos solicitan, que nos piden que le llevemos, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos uno de esos temas de actualidad que tanto interesa a la población. Hoy vamos a hablar de pediatría. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Agradeciendo muchísimo la participación de ustedes y que nos hagan llegar sus comentarios. Por ejemplo, los dos últimos programas anterior a este que hicimos tuvieron una acogida enorme. La participación de Magino Corporán y su hijo, su hijo en el programa tuvo muchos comentarios. Agradecemos muchísimo porque ese es el objetivo de este programa. Igual la participación del doctor Fulgencio Severino, que habló tanto de cardiología, de cardiopatías, de la necesidad de cuidarnos, de cómo hay una descompensación, y entonces todos esos comentarios nos llegan a través de nuestras redes, a través de la vía de WhatsApp, y se lo agradecemos muchísimo. Lo que está descompensado, hablando de descompensación, es el sistema de salud, que lamentablemente por tiempo, o el sistema hospitalario, vamos a decirlo así, que por tiempo como que se estabiliza un poco, pero vuelve y se descontrola. Parece que no lleva los tratamientos adecuados de la manera oportuna y adecuada. Y en este momento estamos hablando, bueno, el tema de la mortalidad de los niños sigue latente en la maternidad, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, pero también ha recobrado importancia en estos últimos días la situación de crisis por lo que atraviesa el Hospital Salvador B. Gautier. En esta ocasión médicos residentes han estado demandando soluciones. Ellos hablan de las condiciones caóticas en que funciona el hospital, sobre todo en esa área de emergencia. Y no solamente los médicos, conozco una persona que llevó a un familiar y me dice que es una cosa lamentable lo que se ve en esa emergencia del Hospital Salvador B. Gautier. Oh, Dios mío, la verdad que lamentable, es un problema histórico, sí, que cada cierto tiempo tiene picos. Surge, sí. Tiene un pico, sube, vuelve y baja. Ese hospital, específicamente el Gautier, yo sé que tenía un nivel, recordemos que hubo una crisis, se hizo una intervención por parte del Servicio Nacional de Salud, había unas negociaciones que se estaban haciendo, pero no sabemos qué ha ocurrido. El hecho es que ha vuelto a resurgir la crisis que duerme, ¿verdad? Porque esas crisis que duermen por tiempo. Son periódicas. Sí, realmente en el hospital el servicio ha estado interviniendo, pero parece que ya ese hospital no aguanta más parches, es lo que yo entiendo que está pasando. Son parches que se ponen. Sí, ese hospital parece que necesita una intervención profunda, porque hasta la misma infraestructura es de muchísimos años y ya por más que tratan de corregirle las fallas, pues vuelven y resurgen por algún lugar, por algún momento, y entonces ya es necesario que se intervenga. Estamos hablando de un hospital que fue emblemático cuando perteneció al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pero además el hospital que más especialidades y subespecialidades tiene todavía aún en medio de esa situación. Tiene una es el único centro del país que forma, por ejemplo, cirujanos plásticos y reconstructivos. Así es. Y así, Doris, y otro aspecto que no quisiéramos, porque de la salud de los niños se va a hablar nuestra invitada de esta tarde, pero hay un aspecto que está latente, que sigue latiendo ahí, que es los medicamentos de alto costo, el acceso a medicamentos de alto costo. En esta semana vi a una oncóloga que estaba en un lugar donde yo estaba y puso el tema de cantidad de pacientes con patologías, sobre todo oncológicas, que han muerto a la espera de medicamentos de alto costo. Sí, señores, ¿quién le va a poner el cascabel al gato con este tema de alto costo? La verdad que ese es un tema que amerita un análisis bien profundo, porque ese programa estuvo funcionando bien. Uno no sabe qué ha pasado y por qué está en esas condiciones, pero lamentablemente, Tati, ese tema lo vamos a hablar un poquito más a profundidad la próxima semana, porque ya se nos venció el tiempo. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, este programa preparado como siempre con cariño para todos ustedes. Esta tarde tenemos el placer de presentarles a la doctora Luz Herrera. La doctora Luz Herrera es pediatra y justamente presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, una entidad que tiene mucho que
que educar, mucho que informar a la ciudadanía, sobre todo en este momento difícil para la sociedad dominicana. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Luz. Muchos años, Luz, conociéndonos en este mundo de la salud, sobre todo en lo que tiene que ver con salud infantil, materno-infantil. Recordamos que tú dirigiste ese departamento en el Ministerio de Salud Pública hace ya mucho tiempo. Y tuvo una responsabilidad en el SNS. Fue quien fundó el Departamento Materno-Infantil en el SNS. El Servicio Nacional. O sea, que estamos hablando con la persona súper correcta. Con una autoridad, en la materia, porque conoce desde el nacimiento, ¿verdad? ¿Qué se hizo en ese momento, Luz, cuando se da esa separación de poderes? Señores, vamos a hablar ahorita de la muerte de los niños en los minas, o sea que no lo vamos a dejar. Pero cuando surge esa separación del Ministerio de Salud Pública, se funda el Servicio Nacional de Salud y tú trabajaste entonces en esa parte de la salud materno-infantil. ¿Qué se estableció en ese momento? Los protocolos, ¿qué establecen? ¿Qué se maneja? ¿Cuál es la responsabilidad de los servicios hospitalarios para reducir ese grave problema que tenemos? Sí, mira, cuando estuvimos en el ministerio trabajamos en esa parte, primero con los reglamentos técnicos de atención de la salud materno-infantil del país y luego con los protocolos que antes cada médico, cada hospital, pues según la experiencia del jefe de servicio, pues se implementaba el manejo de los pacientes. A partir de ahí, pues logramos que todo se hiciera bajo un protocolo que fue elaborado por las evidencias científicas en el momento para así ofrecer una mejor atención. Perfecto, que sea algo conjunto para todos. Claro, claro. Y en los inicios pues estuvimos trabajando en esa parte. Me sorprende que mucha gente no conozca esa parte y que se hable que desconocemos de lo que es la salud materna infantil del país. Exacto, Luz. Y si todo está protocolarizado en nuestro país, sobre todo en materia de salud infantil, ¿por qué se dice que cerca del 80 o 70% de las muertes que ocurren infantiles y neonatales son prevenibles? ¿No se apegan al protocolo? Mira, una cosa importante es que no se le da seguimiento a la adherencia de los protocolos. Yeah. Y otra parte, si bien es cierto que hay un número importante que no se adhiere al protocolo, pero hay una parte dentro del protocolo que no depende del médico. Hay un trabajo que no se ha hecho, que es en la atención primaria, el primer nivel de atención, la parte comunitaria, se ha trabajado poco, se ha invertido poco, entonces no hacemos nada con tener todo protocolarizado mientras esa parte está débil. Pero ¿cómo, Luz, cómo vinculamos las muertes neonatales, las muertes de bebés de 0 a 28 días de nacidos, con el tema de atención primaria? ¿Cuál es la vinculación para que la gente pueda entender? Primero, unos chequeos prenatales con calidad. Que las pacientes estén informadas, que conozcan los signos de peligro, cuando acudir oportunamente, las medidas preventivas de alguna patología del embarazo o de las principales causas que pueden producir tanto mortalidad materna como mortalidad infantil. Y eso se hace en ese primer nivel de atención. Ahí se tiene que trabajar. La mujer con el médico, la madre con el médico, la familia con el médico. Y la parte comunitaria. Y la parte comunitaria. No la figura médico, sino también salud en sentido general, sí, comunitaria.
Porque ¿qué incide dentro de la comunidad para que un embarazo no llegue a feliz término o para que una embarazada no lleve los protocolos de atención que realmente, o de cuidado, autocuidado que necesita para un feliz término? La parte de educación es importantísimo. Por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad materna que también repercute en la salud infantil son los trastornos hipertensivos del embarazo. La parte de infección, que es otra causa que tanto materna y neonatal. Entonces, si las embarazadas, si las madres no están bien orientadas, pues va a tener un desenlace fatal, lamentablemente. Si ella no sabe que se tiene que tomar, por ejemplo, el ácido fólico en los primeros meses del embarazo, pues el niño tiene muchas posibilidades, muchos riesgos de nacer con malformaciones congénitas. Otra cosa importante, en el país no se implementa la consulta preconcepcional. Hay madres con mucho riesgo que salen embarazadas. Tú sabes que un número importante de los embarazos en nuestro país son accidentes, que no lo andaban buscando y salieron embarazadas. Entonces, en una consulta preconcepcional, la madre tiene conciencia de los riesgos que tiene para salir embarazada. Por decirte, una falsémica, por ejemplo, o una obesa, todos los riesgos que tienen, pero mientras se hace una consulta preconcepcional, pues se evitan mucho Por ejemplo, el médico podría, una persona que tiene obesidad, decirle no, tienes que bajar de peso en ese primer nivel, hay que bajar de peso antes de embarazarse. El tipo de alimentación que debe comer, educarla. Entonces, lamentablemente carecemos de todo eso. ¿Y el embarazo en adolescente aporta también a todas estas causas? Claro que sí. Ese es uno de los principales problemas, tanto para el niño como para la madre, porque aunque son adolescentes, corresponden a la parte de salud infantil. La verdad que sí, que hay un impacto. Claro. Doctora, nosotros vamos a pasar ya a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tratar el tema que impactó a la sociedad dominicana recientemente. En el 2014 hubo un impacto similar, que no es que no haya ocurrido en el interín, pero bueno, los medios fueron apoderados de esa información, de la muerte de 34 niños en la maternidad, el Centro Materno Infantil de San Lorenzo de los Minas. Venimos con este tema con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Me parece que es una entidad también que forma parte de esa comisión que fue seleccionada para investigar las causas que dieron origen a lo que decía Tati, a esa información que ha conmocionado a la sociedad dominicana, la muerte de 72 niños en los primeros 3 meses del año y 34 de ellos ocurrieron durante el mes de febrero en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Luz, tú como pediatra, como presidenta de la sociedad y que ha estado involucrada en todo esto, ¿qué explicación tienen ustedes hasta el momento de esta situación? Ninguna. No tenemos explicación ninguna, porque yo digo que hay un sistema de alarma epidemiológica que debe dar una alerta. Debe alertar esa situación y que también las autoridades del hospital debe también tener una alerta, y aunque ellos dicen que se tomaron las medidas, pero no fue hasta que
un programa de televisión lo sacó, nadie supo nada. Y lo saca por conflictos internos entre médicos, porque hay problemas internos en el departamento, o sea, sale por eso el dato. Sí, sale por la situación que había interna con los residentes y la presión y la cosa, los problemas internos. Entonces, me sorprendió bastante porque eso fue en febrero y ahora en abril es que eso Doctora, la página Doris y yo que la revisamos mucho de epidemiología tiene reportada hasta este momento, si no lo han cambiado en este momento que estoy conversando con ustedes, el boletín número 6, la semana número 6. Y no tiene esos datos, por supuesto. Está marcado en febrero 11 o algo así. Sí, esas son las primeras 6 semanas. Las primeras 4 de enero, casi 5, yo creo. Exactamente. Más, mira, mucho retraso. Mucho retraso. Y eso es una manera, porque yo decía un día de esto en un programa de televisión que nos preguntan, ¿y ustedes qué dijeron? Es que no tenemos forma de accesar a esas informaciones. Uno lo hace por la página y la página tiene un retraso. Estamos en el mes 4 finalizando 4. Entonces sería la semana 16, 15, hasta el 11 16. de febrero, o sea, ¿de qué te sirven ya unos datos de que apenas un mes y medio del año, ya cuando tú dices estamos casi en el mes 5 del año? Claro, y está reportando esos datos, pero tengan presente que hay una parte de búsqueda activa que en los centros privados, generalmente algunos públicos que no reportan oportunamente, que se le deben sumar a eso, o sea que mucho más de ahí. Se había logrado en el país, se hablaba de que había logrado como una pequeña reducción de la mortalidad infantil y sobre todo la neonatal, que sabemos que es la que más aporta a la mortalidad infantil. Luz, ¿qué ha pasado? ¿Por qué entonces este retroceso? Mira, la mortalidad neonatal aporta entre 78 y 80% de las muertes infantiles. Entendemos el impacto de la pandemia 2020-2021, pero 2022 ya y 2023 y lo que va del 2023 no hay explicaciones, no hay justificación. Yo fui invitada, no recuerdo la fecha, al lanzamiento de un plan de reducción de mortalidad materno-neonatal que lanzó el Servicio Nacional de Salud, pero bajo todos los medios, a través de comunicaciones, de llamada, he solicitado el documento técnico de ese plan, pues para sumarnos como sociedad y como pediatra interesada en la salud infantil, hacer aporte para esos fines. A la fecha, el documento técnico no lo hemos tenido en la mano. No sé si eso es una presentación de PowerPoint, pero el documento técnico donde están las líneas estratégicas de implementación no las sabemos. Nosotros como Sociedad de Pediatría hacemos un aporte, nos sumamos de forma, diríamos que empírica, y por la experiencia ya a la capacitación de RCP neonatal, sabiendo que la asfixia es la tercera causa de muerte. La asfixia. Entonces, ¿y la primera es cuál, Luz? El síndrome de distrés respiratorio. Y luego van las infecciones. Las infecciones, sí. Entonces, a capacitar nuestros pediatras para que den un servicio de calidad. Pero el documento técnico de ese plan, pues no lo sabemos ni cuáles son las estrategias.
priorizada para esos fines. Doctora, me decía un periodista el otro día, al paso que vamos, los responsables de haberse muerto son los mismos niños, porque nadie asume responsabilidades en el país. Usted viene además de presidenta de la Sociedad de Pediatría de un hospital emblemático que en el 2014 tuvo también un escándalo fuerte, que es el Robert Rick Cabral, cuando en un fin de semana murieron 11 niños. ¿Qué, aunque no tenga la investigación en las manos, qué le dice el olfato a usted de lo que ocurrió en Los Minas, doctora? Aunque no sea con una investigación, yo exacto, sé que... sí, un poco afianzando lo que dice Tati. Ya usted dice que hubo un fallo de la vigilancia epidemiológica. Evidente, no se reportó, no se alertó al parecer. ¿Qué otras cosas pudo haber fallado que llevaron a esto? Mira, por el número de pacientes prematuros, que creo que el 80% de los casos de los niños fallecidos son prematuros. Eso me dice a mí que la calidad de la atención prenatal tuvo problemas, porque si bien es cierto que fueron prematuros, pero también hay varias asfixias. Entonces, la parte de la atención prenatal, y habría que ver los antecedentes de esas madres, si tuvieron consulta prenatal, dónde fueron y qué calidad tuvo esa consulta prenatal. También... Pero eso compromete al médico, doctora. Bueno, también. Pero te estoy diciendo que hay problemas de adherencia a protocolo y mala calidad de la atención prenatal. Pero también hay un problema gerencial. Porque si ustedes investigan, en el Hospital San Lorenzo de los Minas había muchos días o meses que a ciertas horas del día no había agua para lavarse las manos. Fundamental para la prevención de infección. Es más, los frascos para tomar los cultivos tenían los médicos que hacer serrucho y comprarlo. Entonces, ese es un problema gerencial. Pero también la desorganización en las redes de servicio. De un parto de bajo riesgo, no tiene por qué venir de una provincia, de un pueblo, hasta de un barrio donde hay, por ejemplo, hospitales de segundo nivel, a la maternidad San Lorenzo de los Minas, por decirte causa. Entonces, hay un problema, yo diría que es sistémico, lo mismo que te digo. Las madres a veces no saben que tienen que tomar ácido fólico, o que si tienen, por ejemplo, aldor al orinar, pues eso puede ser una infección. Y también el tema del peso en el embarazo y una serie de situaciones que ellas desconocen por su mismo nivel de educación y eso, y que no se ha trabajado esa parte, la parte hay debilidades serias en esa para poder llegar a prevenir ese tipo de muertes neonatales. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando con la doctora Luz Herrera sobre mortalidad neonatal. Regresamos. 2x3 en salud. Continuamos conversando con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la doctora Luz Herrera, sobre el tema salud de la infancia en sentido general, pero estamos haciendo énfasis en el escándalo que acaba de ocurrir con las 34 muertes, más de 70 muertes en un trimestre en la maternidad San Lorenzo de los Minas, Centro Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Doctora, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Cuándo vamos a dejar que este indicador siga siendo una vergüenza? Porque no es de ahora. Está ya esta situación ahora,
pero el tema es viejo. Nosotras tenemos más de 25 años escribiendo de temas de salud y ese ha sido un indicador siempre priorizado por las gestiones, porque es un indicador que no es del Servicio Nacional de Salud solamente, es del Ministerio de Salud. Claro, claro. Eso quisiera yo saber, ¿quién se le va a poner el cascabel? Eso quisiera yo que me lo digan. Pero yo entiendo que cuando se deje de politizar la salud del país. ¿Por qué? Porque numerosos técnicos que el Estado, que el pueblo invirtió en formarlo, pues lo desvinculan y ponen un compañerito, un ventú en los puestos. Mira, por ejemplo, el caso de los Minas, y así en muchos otros hospitales, se supone que se debe, no digo con esto que la doctora no tenga la competencia, exacto, no digo eso, pero esos son cargos que se deben poner a concurso. Y tenemos informaciones que hay algunos hospitales que lo que pusieron por amiguismo o por afinidad política, todavía no están graduados en neonatología. Entonces, mientras se politice la salud, yo creo que no vamos a encontrar quien le ponga el cascabel al gato. Poca esperanza, Tati, por ahora. Doctora, hablando de recursos humanos especializados y sobre todo neonatólogos, con esa alta tasa de natalidad de bajo peso y prematuro que tiene República Dominicana, ¿tenemos los suficientes neonatólogos en el país? ¿Hacen falta? ¿Dónde están ubicados? Mira, en términos de pediatría general, tú sabes que ellos tienen una sociedad así. Ellos tienen una sociedad, pero que primero son pediatras, pertenecen a nuestra sociedad también. Hay pediatras además. Pediatras, sí. Sí, es una de las especialidades más demandadas. Pero sí hay neonatólogos suficientes, porque mira, se necesita un pediatra por cada 15,000 habitantes. Entonces, tenemos... ¿Cuántos pediatras tiene el país? Alrededor, casi deben andar por los 3,000, pero la sociedad registrado tiene como alrededor de 2,500, aunque no todos están al día. Perfecto. O sea, no son activos todos, pero hay pediatras suficientes. Okay. Lo único que están también concentrados, mal distribuidos, como pasa con todas las especialidades. Exactamente. Y en el lugar más lejano, al menos, hay un pediatra, porque, por ejemplo, en el sur, que son de los pueblos que hay menos, pero por el número de habitantes que tienen lo suficiente. Doctora, perfecto. ¿Dónde interviene el neonatólogo? ¿Dónde interviene un programa con un contenido educativo alto? Neonatólogo, el pediatra y el perinatólogo, que son la especialidad y las subespecialidades, para que la gente comprenda en materia. Mira, el perinatólogo, al que le llaman perinatólogo en nuestro país, y las residencias que hay, es el que es neonatólogo. O sea, en los Minas, aunque la residencia dice perinatología, es neonatología. Entonces, el límite del neonatólogo es desde el nacimiento hasta los 28 días. Es un periodo cortito. Sí, después de los 28 días, pues ya es del pediatra. El pediatra y el perinatólogo, entonces, ¿dónde entraría? El perinatólogo desde las 23 semanas, me parece, 28 semanas del embarazo, hasta los primeros 5 días. Ese está en el embarazo. Porque es en el embarazo. Desde el embarazo hasta los primeros 5 días. Pero mira qué interesante el dato. Pero interesantísima el dato. Entonces, perdón, Tati, ese perinatólogo es ese nacimiento y ese comportamiento. Entonces, ¿el que recibe el niño es el pediatra o es el perinatólogo?
El neonatólogo. El neonatólogo. Pero es que son unas franjitas muy, Sí, Son unas sí. franjas. son unas franjas muy sutiles. Sí. Doctora, escúchame, Tati, ¿y qué puede llevar a que un niño muera, un niño antes de los 28 días? O sea, ¿por Las qué? causas. Ujú. Mira, hay, como le decía, 3 causas fundamentales, que son las infecciones, el distrés respiratorio, que esto está acompañado generalmente, el niño que presenta las patologías respiratorias son el niño prematuro, aunque el El niño distrés es tenga dificultad respiratoria, que la gente lo dificultad entienda. respiratoria, sí. sí. La asfixia y las infecciones. Esas son las 3 causas fundamentales. Sí, ¿Y las pero malformaciones? recuerda que yo soy pediatra. Sí, tú eres pediatra. Doctora, ¿y sí. las malformaciones Las malformaciones congénitas? tienen en los últimos tiempos ha aumentado el número de malformaciones congénitas. Cardiopatías, por Las ejemplo. cardiopatías son las más frecuentes de las malformaciones y los problemas del tubo neural, de las malformaciones de cerebro y Ajá, esas cosas. Pero ahí hay un problema también con lo que usted decía desde el principio, con la atención primaria, porque hoy día la medicina ha avanzado tanto que hay capacidad para detección temprana Sí, de sí, una Dentro malformación. del Sí, útero. sí. Y también hay capacidad para prevenirla. También. Por ejemplo, la del tubo neural con la administración de ácido fólico. Y una cosa básica. Sí, pero es lo que te digo. Las madres hay que iniciar. Es un trabajo de antes que hay que Sí, empezar. desde antes, a tomársela, las madres deben iniciar antes de salir embarazada. Y por eso es que yo digo la importancia de la consulta preconcepcional, porque si tú estás pensando salir embarazada, tú vas al médico, el médico te dice, mira, tienes que comenzarte a tomar el ácido fólico. Sí, que lo están haciendo los Prepararte ginecobstetras. para ese embarazo. Sí, también hay un componente genético que no se toma en cuenta antes de salir embarazada, porque no existe eso de consulta preconcepcional. Quizá las pacientes con un nivel económico bueno y de Más educación exactamente. pueden. La educación hace la diferencia en todos estos temas también, doctora. Así es, Una madre informada, o una futura madre con información, con educación. claro, así es. Así es. Pero y toda esa lectura, perdóname, Dori. Ajá. Y hay otra cosa importantísima que se viene tratando desde hace mucho, que es el tamiz neonatal. Sí, sí, sí. Y que hasta la saciedad, hemos visitado el Congreso. Que se inició un proyecto aquí en el Robert y Cabral, incluso se iba a hacer una construcción para ese matiz neonatal, Sí. pero eso como que quedó paralizado. Sí, porque eso puede impactar positivamente hasta en la economía del país, en la salud, porque hay una serie de enfermedades que si se identifican oportunamente, pues se pueden tratar y se pueden prevenir muchas secuelas neurológicas. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Si tú no tratas el hipotiroidismo en la primera semana, pues tú vas a tener un niño con problemas del neurodesarrollo, y el manejo del hipotiroidismo y la detección del hipotiroidismo sale en menos de 2,000 pesos. Entonces, es una familia que va a tener un niño con una discapacidad que quizá la madre va a tener que dejar de trabajar por atender al niño y que se perpetúa en la pobreza. Pero doctora, nos vamos a ir a una pausa comercial, creo que es nuestro último segmento ya. Y le quiero preguntar, en su experiencia técnica, ¿qué usted piensa que ocurre con los gobiernos? ¿Será que no le llevan la información al nivel central, principal de mando, me refiero, para que se priorice la salud, ese indicador, el indicador mortalidad, salud de los niños, vamos a decirle? ¿Será que los gobiernos no entienden? Porque si es tan importante, por ejemplo, la educación, la
es el que la madre esté informada. Si eso es tan importante, ¿por qué no se hace? Pero usted me lo va a decir después de estos mensajes comerciales. Regresamos ahora con la doctora Luz Herrera. 2 por 3 en salud. Seguimos con la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, Tati le hizo una pregunta que es muy inocente, que por qué que si es que a los gobiernos centrales no ya le llegan las informaciones claras de lo que hay que hacer para solucionar esta situación que afecta a la salud infantil y materna, pero sobre todo a la infantil. Yo diría que a veces le maquillan la cosa para decir que están trabajando, porque no se corresponde, por ejemplo, el nivel de desarrollo económico que presenta el país con la salud. Con esos indicadores. Con esos indicadores de salud. Y yo digo, los niños son el futuro de la nación, entonces, lamentablemente, si no se invierte en la salud materno-infantil, estamos condenados a ser pobres siempre. Ocupamos el segundo lugar, tercero, no me acuerdo bien, en mortalidad neonatal en los países de la región de las Américas. Después de Haití, somos nosotros, entonces es una cosa... Porque es evidente que hay una acción política necesaria en la intervención y uno siempre pone ejemplos, no vamos a poner ejemplos de países del primer mundo, países desarrollados. Por ejemplo, de Cuba es sintomático. Los indicadores de salud de Cuba con un modelo político diferente. Entonces, esto te dice a ti que hay una intervención desde el Estado obligatoria para que no haya tanta mortalidad infantil. O sea, Cuba tiene menos recursos que nosotros en un sentido. Así es, pero quizá no hay complicidad. Quizá por ahí es que anda la cosa. Por ahí anda el asunto, que si usted como gerente no hace lo que tiene que hacer, hasta preso va usted. Eso. Pero aquí... Luz, pero hemos visto a lo largo de todos estos años, como dice Tati, más de 25 escribiendo sobre esta problemática, que se han lanzado yo no sé cuántos planes hay en nuestro país de reducción de mortalidad materno-infantil. Debe haber como 10, 8, 10, no sé cuántos planes han lanzado, pero sin embargo uno ve que no se avanza. Entiendo que por el término de inversión, que aunque se elaboren los planes, que en este caso no sé cuáles son las intervenciones que se proponen, quizás en algunos momentos la inversión que se deben destinar a esos planes, pues no sé. Quedan en el papel al parecer y no se aplican como tienen que aplicarse. Así es. Y es lo que te digo, nosotros tenemos un modelo de atención vigente que no se implementa, porque el primer nivel de atención está suelto en banda, como suelto dicen. Y sin vacunar. Y la cuestión de la continuidad de las acciones de Estado en el país, yo insisto mucho en lo que son las políticas de Estado. O sea, gobierna, por ejemplo, el partido de Tati, pero en los siguientes años llegó el partido de Doris. El partido de Doris no le da seguimiento porque es del partido tal. ¿Eso cómo afecta la salud? El no dar seguimiento porque viene de partidos anteriores, por ejemplo, no de ahora, nosotros venimos viéndolo de todos estos años, o sea, el siguiente gobierno, y uno le pone nombre, estaba Leonel, después vino Danilo, y yo no le doy seguimiento porque eso es del gobierno pasado, esa discontinuidad de las acciones públicas de Estado. Ahí está el problema, es lo que yo decía al inicio, los técnicos formados, los técnicos preparados, pues lo desvinculan porque no es de... Porque no pertenecen al partido de turno. Porque no pertenece al partido y para que te puedan dejar, tienes tú que tener una conexión o que tú estés ahí sin... que ellos entiendan que no tienen ninguna vinculación y lo tienen que inscribirse en el partido y esa cosa para que lo puedan dejar. Entonces eso es
lamentable porque la experiencia se pierde. Porque yo sé que hubo una preparación alta de técnicos, de especialistas en diferentes áreas, incluso en salud pública, en maestría. ¿Qué pasó con ese recurso humano, Luz? La mezquindad es tan grande que no es por nada, pero yo he trabajado mucho en la salud materno infantil y quisiera aportar más de lo que estoy haciendo. Y había muy pocas actividades tanto del servicio como de salud pública me permiten, me invitan porque... ¿Le ven un sesgo tal vez de la gestión pasada? Puede ser. Puede ser, sí. Pero y que lo mío es la salud técnico, la salud infantil. Aportar, claro, que la cosa mejoren. Que la cosa mejore. Luz, ya para hablar un poquito ya, yéndonos de lo neonatal ya a la pediatría, como ustedes, en el país sí sigue esa cultura de que los padres lleven los niños a esos chequeos mensuales de niños, sí. Bueno, pero por lo menos cuando en esos primeros meses sí lo llevan al pediatra, los niños se da eso, ¿verdad? Sí, algunos, pero en la mayoría de los hospitales no hay consulta de niños sanos. Además... Sí, porque no hay que llevarlo al centro cuando están enfermos. No, hay que llevarlo para ver si está creciendo cuando bien. Ya a los 15 días, al mes, cada mes generalmente hay que darle ese seguimiento a ese niño. Y aunque las madres se orienten, el pediatra o el neonatólogo al darle el alta lo hagan, pero y lo lleven algunas veces a vacunar. Ese seguimiento no se da como debería no ser. se da como debería ser. Pero ¿ha habido algún avance? Ya las madres, porque recordamos que aquí se hacían jornadas casa por casa de vacunación hace más de 20 años. Ya vemos que uno va al centro aquí en Santo Domingo, el centro sanitario Santo Domingo, y lo ve lleno. ¿Ha habido un incremento, ha habido una mejoría en la cultura hacia la vacunación? Vacunas? Sí. Yo entiendo que sí. Lo que yo te digo es el chequeo de niños sanos. Preventiva, incluso hay una cédula de salud del niño que se debe registrar el peso, la talla, todo lo concerniente a la consulta del niño sano. Y tú revisa a un niño cuando va enfermo y pregunta por su vacuna y le pide la cédula de vacuna. Las que la suelen llevar, tú chequeas y no hay nada registrado. No hay historia. No hay historia, entonces es difícil tú saber cómo ha sido la evolución de la salud de ese niño. O sea que todavía hay que trabajar mucho aquí en ese sentido. Pero bastante. Porque a nivel privado, justamente sí se da un poco más, o sea, como, ¿verdad? Las madres... Sí, a nivel privado es más frecuente. La madre en esta parte ya de cierre del programa, doctora, de terminación, vamos a enumerar cuáles son los grandes desafíos sanitarios en la salud infantil, materno-infantil, pero en este caso la disminución de la mortalidad. Sigue siendo el gran desafío. Sigue siendo el gran desafío, así es. Y otra cosa que el día que eso se logre, la aprobación de la ley de tamiz neonatal, de que los niños, porque yo digo que es una inequidad, los niños de madre con posibilidades económicas, pues pagan su tamiz, pero una madre pobre no tiene acceso a hacerlo. Es responsabilidad del Entonces, Estado que debe que esa garantizarle inequidad pues sea superada. Doctora Luz y la lactancia materna. La lactancia, sí. Ese es un tema aparte. 13% impacta y solo se recuerda en agosto para la Semana Mundial de Lactancia, mayor inversión en lactancia materna. Muchísimas gracias a la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por todas estas orientaciones tan necesarias. Recuerden, mujeres, hay que lactar a los bebés desde que nacen, desde el nacimiento hasta al menos los 2 años, exclusiva hasta los 6 meses. Así es. Muchísimas gracias, doctora, y a ustedes gracias por su atención.
Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América.